Hola chicos, eh, los saluda su profesora Clay Poma. Vamos a hablar hoy día de segundo, nuestra segunda parte del primer tema sobre el texto del curso de razonamiento verbal. Vamos a empezar con la estructura. Ya habíamos estudiado el concepto, habíamos dicho de qué era el texto, que tiene como propósito comunicar y transmitir un mensaje y que va a ser de forma coherente, que tenga lógica, que tenga sentido unitario para poder entender el mensaje. Pero para entender un mensaje también se necesita de una estructura muy bien consolidada. Para esto tenemos tres. El primero es el tema, el segundo el título y el tercero la idea principal. ¿Qué podemos hablar del tema? El tema ya un poquito lo hemos adelantado en clases virtuales, donde yo les explicaba a través de ejemplos de textos cómo ubicar la idea principal, el tema en un texto. Ahora, es importante de que tú conozcas cómo identificar un tema, un título y una idea principal. El año pasado nosotros habíamos llevado en el tema de comprensión y análisis de textos la estructura de un texto y para poder identificar, yo les enseñé que se aprendieran unas ciertas preguntas que te van a servir un montón para poder identificar cada una de estas estructuras. La primera, para el tema, hablábamos de la siguiente pregunta. ¿Qué asunto trata el tema? O en este caso, el texto. También se agregan unas tres enunciados más a manera de pregunta abierta, que se le llama preguntas indirectas, cuando no tienen signo de interrogación, pero tienen esta forma de, de esta forma de expresión, se le llaman preguntas o preguntas abiertas, ¿no? Las siguientes preguntas abiertas son: ¿el asunto que trata el autor es? ¿El texto trata sobre? Y el último, el autor expone un tema referido a. Esos tres enunciados añadidos o o preguntas abiertas te van también a ayudar un montón a identificar un tema y a diferenciarlo del título y de la idea principal, en la cual cada uno de estos tiene distintas funciones. ¿Qué es un tema entonces? El tema no es un texto de cuatro, en este caso de tres, cuatro líneas. Se dice que el tema vendría siendo un enunciado de forma breve, un enunciado que te va a ayudar a poder identificar lo que te está diciendo el texto. ¿Qué asunto está tratando? Y es algo breve que va a englobar el contenido del texto. Y también te dice que es una palabra. Puede ser una palabra, una frase breve que te va a dar a conocer de lo que te está diciendo el texto, de qué trata el texto. Entonces, ese sería el tema en particular, ¿no? Ahora el título. El título es distinto al tema porque aquí ya vamos a ubicar la relación que existe del tema, del texto. En este caso nace del tema.
porque ya te vas a decir, ¿no? A ver, el tema es este, ahora, ¿con qué lo voy a relacionar? Leo bien mi texto y lo voy a relacionar con algo. Y y para eso se necesita hacerse la siguiente pregunta. La principal es, ¿con qué relacionamos el texto? O el texto, ¿con qué lo relacionamos? Y para eso se agregan tres preguntas más. ¿Cuál sería el título más apropiado del texto? El mejor título para el texto anterior sería ¿qué título expresa lo leído? Si te das cuenta aquí, tiene un poquito de parecido a las preguntas abiertas del tema. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí te está diciendo, te está nombrando la palabra título. Pero te dice, no, Miss, pero si te dice título, ¿pero qué es un título? La pregunta principal te lo está diciendo. Es lo que vas a relacionar. Conociendo tú eso, entonces automáticamente las siguientes preguntas ya van a darte el indicio de que eso significa que vas a relacionar. No vas a hacer como el tema a decir de qué trata, sino lo vas a relacionar con algo. ¿Y qué es el título? Es la referencia al tema central, ¿no? Es decir, lo que nace de allí, como ya te había explicado. Y estas son las preguntas, ¿no? Que te vas a hacer para el título. Y para la idea principal solamente tenemos dos preguntas. ¿Qué es una idea principal? Aquí la idea principal ya te dice que es una esencia del párrafo. Al decirte una idea, una esencia del párrafo, una idea principal sí podría ser máximo 2 líneas, porque te está diciendo que es la esencia, lo que tú has entendido del texto, siempre y cuando sea generalizado. Ahora, te está diciendo aquí de la idea principal según su ubicación dentro del texto. Nosotros encontramos la idea principal ya sea al principio, al centro o al final. Para esto, yo en la próxima clase, en el próximo vídeo, te voy a explicar la idea principal según su ubicación dentro del texto. Tiene 5 ubicaciones. No solamente tiene al inicio, al medio y al final del texto. Tiene 2 más. Tiene el encuadrado y el paralelo. Y eso te lo voy a explicar en la siguiente clase, para que tú entiendas que la idea principal tiene distintas ubicaciones. No solamente al principio del texto, como todos generalmente lo conocemos. Y la pregunta para la idea principal sería, ¿qué afirma el autor del texto? Y la segunda ya es lo opuesto. ¿Qué niega el autor del texto? Esas dos preguntas se van a hacer para poder identificar la idea principal. Es decir, ¿qué vas a afirmar o qué vas a negar de la idea del texto? Según eso, vas a responder la alternativa que corresponde a eso, a la idea principal. Este texto te va a parecer un poco familiarizado porque ya lo hemos estudiado en clase. Sin embargo, la diferencia es que, ¿por qué estoy empleando el mismo texto si ya lo hemos estudiado? Porque yo aquí te estoy analizando las 3 preguntas en un mismo texto. Perdón, las 3 estructuras en un mismo texto. Es decir, el tema, el título y la idea principal. Vamos a analizarlo y vamos a identificar el tema, el título y la idea principal. Pero el tema ustedes ya saben cuál es, ¿no? Entonces lo que nos queda es identificar ahora el título y la idea principal. Nosotros decíamos que la idea principal, perdón, el tema es ver de qué asunto está tratando el texto. Yo les dije que la respuesta era el perro de Marta porque todo el texto está describiendo de cómo era el perro de Marta, de quién era el perro de Marta y al final
de quién no era. Y todo nace de el perro de Marta, por lo tanto, está hablando de él. Ahora, el texto termina diciendo que al final el perro no era de Marta. Eso quiere decir que allí ha habido una confusión de información, es decir, de comunicación entre quién, entre Marta y Waldo. Entonces, aquí nosotros estamos diciendo que el título es ¿con qué lo vamos a relacionar? Si te estoy diciendo que al final el texto termina diciendo que él no era el perro de Marta, entonces hay una falta de precisión al hablar, ¿no? Esa es la relación que nosotros le vamos a dar para poder identificar el título. Entonces aquí está la respuesta. Sería la falta de precisión al hablar. ¿Hablar quién? Entre Marta y Waldo. Porque al final Waldo se entera de que el perro no era de Marta, sino era de alguien más. No te especifica de quién, pero te dice que no era el perro de Marta. Esa es la relación que tú vas a encontrar, porque eso es lo que se ve y cómo termina el texto. Ahora, la idea principal, hablábamos de la pregunta, tanto de qué afirma o qué niega el autor. En este texto, ¿cuál de las dos preguntas nosotros podríamos hacerla para que la respuesta sea la incomunicación entre Marta y Waldo? ¿Qué afirma el autor del texto? Ahí te está afirmando que ha habido una incomunicación. Sí. Entre Marta y Waldo, sí. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué afirma? Es decir, ¿qué alternativa es verdadera dentro del texto? Y es la incomunicación entre Marta y Waldo. ¿Generaliza al título? Sí, porque ya te está diciendo un pequeño resumen de lo que te está dando a entender el texto. Esa es la diferencia entre los tres. En el tema vas a decir de qué trata el texto. En el título vas a decir lo que está relacionado. ¿Con qué lo vas a relacionar? Y la idea principal vas a decir tanto de qué enunciado dice la verdad o qué enunciado no lo dice. Y es allí donde tú vas a poder identificar los tres tipos o las tres estructuras dentro de un texto. Y añadiendo las demás preguntas para cada una de estas estructuras, vas a poder identificar mucho más rápido el tema, el título y la idea principal. En los trabajos, perdón, en las tareas que se te van a dar, que te van a enviar, en la primera ya te dije que va a ser solamente textos ubicando el tema. Te los voy a separar para que tengas un poco más de práctica en cada una de estas estructuras. Ya después te voy a enseñar o vamos a hacer más textos, ya identificando la idea principal según su ubicación y también ubicando en un solo texto, como te acabo de poner aquí, el tema, el título y la idea principal. Y la primera tarea que se te va a enviar va a ser solamente textos, identificando el tema. En la segunda tarea se te va a enviar textos, identificando el título. Y en la tercera tarea se te va a enviar textos ubicando la idea principal. En total tú vas a tener 3 partes. El texto, el del primer tema, trabajándolos. Y la cuarta tarea ya vendría siendo textos ubicando la idea principal nada más, según la ubicación del texto. O también lo podríamos trabajar junto con ejercicios de la idea principal. Y te voy a añadir textos también ubicando la idea principal
dentro del texto. Esas son las tareas que se te van a enviar. Ya te estoy adelantando un poco de cómo va a ser el contenido de estas tareas para que te vayas preparando y no te confundas al momento de realizarlas. Ya sabes que tienes el plazo de un día máximo de 24 horas, que es un día, para enviarla. Ni bien recibes la tarea, la abres y si tienes preguntas ahí mismo, en el mismo día, me las puedes hacer a través de Educai y yo te las voy a responder de forma inmediata. Por favor, no esperar a la última hora para hacer las preguntas. Ya saben que los alumnos también que no pueden presentar su tarea en esa fecha, tienen un día más para presentarla. Al no presentar la tarea tienes la nota mínima de 6. Así que teniendo todo eso claro, eso ha sido todo la clase y conmigo será hasta la próxima.